Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre consulta previa, libre e informada a grupos expuestos en condiciones de vulnerabilidad. Para ello tengo el gusto de presentar en primer lugar a Erika Liliana López López, jefa del Departamento de Docencia, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades del UNAM. Liliana es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación a Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la citada universidad y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho también del UNAM. Desde 2006 es profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho del UNAM, donde enseña Teoría Jurídica Contemporánea 2, entre otras muchas áreas de conocimiento y especialización a las cuales se dedica. Bienvenida, Liliana. También presento con mucho gusto a Nayeli Ramírez Espinosa, profesora y directora del Departamento de Derecho en el Tecnológico de Monterrey. Nayeli es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, obtuvo la maestría en Derecho Público por la Universidad de Komazawa en Tokio, Japón, y cuenta con 2 doctorados, uno en Derecho y el otro en Administración Pública por la Universidad de British Columbia y la Universidad de Waseda en Tokio, entre otras áreas también de conocimiento. Bienvenida, Nayeli, mucho gusto. Finalmente, también presento al doctor René Coupé, profesor de Derecho de la Universidad de Viena, Austria, y miembro del directorio internacional de la asociación IWGIA. Sus líneas principales de investigación son los derechos de los pueblos indígenas, el pluralismo jurídico, los retos para la teoría jurídica por la sociedad multicultural, los aspectos interculturales de los derechos humanos. Además, es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, representante de la Universidad de Viena en el Comité Académico del Instituto Austriaco para América Latina y miembro del Comité Consultivo del Departamento de Derecho y Antropología del Instituto Max Planck de Antropología Social. Bienvenido, René. Bueno, me gustaría empezar la conversación contigo, Liliana, y que nos pudieras decir a qué nos referimos cuando hablamos los abogados y abogadas, politólogos y politólogas sobre consulta previa, libre e informada. Es un procedimiento, es uno de los derechos derivados de los derechos del derecho colectivo a la libre determinación, de los cuales son beneficiarios ambos los pueblos indígenas. Y pues consiste en poner información en un procedimiento que tiene que desarrollar, tiene la obligación de desarrollar el Estado que vaya a realizar pues alguna afectación en sus derechos, en su territorio, o medidas legislativas o medidas políticas que les vayan a afectar. El propósito, normalmente, así dice la normativa internacional, el convenio 169 y la declaración de los pueblos indígenas, declaración internacional, que el propósito de este procedimiento para salvaguardar el derecho a la consulta, pues es obtener el consentimiento, y el consentimiento, ese debería ser el propósito, ¿no? Dice, es con ese objetivo. El término consentimiento, pues tiene una cantidad de características que tiene que cubrir la consulta y pues que son sujeto de interpretación y de debate al interior de los estados. Más o menos eso es el derecho a la consulta. Bueno, entonces, Nayeli, si se trata de un derecho fundamental, en principio tal vez podemos entender que se trata de un derecho colectivo de pueblos y comunidades indígenas, también de las comunidades, en el caso de México, afromexicanas. Digamos, esto además está regulado, ya lo decía Liliana, por el convenio 169 de la OIT. Pero ¿por qué hablamos o por qué, digamos, titulamos este programa para grupos en situación de vulnerabilidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos grupos? ¿Qué es lo que los caracteriza y por qué es importante, digamos, que tengan este derecho específico a la consulta previa? Roberto, gracias por la pregunta. Mucho gusto, Liliana. Mucho gusto, René. Es un placer para mí estar aquí.
Hablamos de grupos de vulnerabilidad por la enorme inequidad que existe en países como el nuestro y también por el legado histórico, ¿no? De medidas que siempre diferenciaron a ciertos grupos de nuestra población. Estas legislación, estas políticas públicas que se ejercieron sobre ciertas poblaciones han tenido efectos negativos a largo plazo y han sido notoriamente discriminadoras, todavía lo son en muchos casos, en nuestro país, ¿no? Entonces, estos derechos colectivos, como tú bien lo dijiste, ¿no? Que en realidad se refieren no solamente a no solamente tienen la finalidad de que les preguntemos o de que obtengamos un consentimiento, sino de que construyamos juntos. O sea, el lenguaje es de consulta, de cooperación, de construcción, para tomar medidas y para aplicar leyes, programas que sean de beneficio para estos pueblos, con la finalidad de combatir esa inequidad que nos afecta tantísimo en una sociedad como la nuestra, en México, ¿no? Entonces, sí son derechos humanos que se aplican de manera especial, específica, a ciertos grupos que están en una situación que se considera de vulnerabilidad por diferentes razones, ¿no? No solamente las actuales, que podríamos mencionar como económicas, sociales, políticas, sino además por una cuestión histórica de aplicación de otras leyes y políticas públicas que fueron desfavorables para ellas y ellos. Claro. Bueno, y enfatizar, como decías, Nayeli, que se trata de un derecho humano, digamos, no son llamadas a misa, como decimos en México, no son buenos deseos, sino son derechos que los pueblos y comunidades tienen y pueden exigir, por ejemplo, ante los tribunales. René, hay ciertas caracterizaciones de esta consulta, hay mucha doctrina y mucha jurisprudencia internacional, pero empecemos, digamos, por algunas de sus características. ¿Por qué decimos que la consulta tiene que ser previa y tiene que ser libre? ¿A qué nos referimos con estas dos características? Antes de todo, otra vez, buen día a todos ustedes. Estoy muy contento que puedo participar en ese diálogo. Para referirme a esa pregunta, creo es muy importante reflexionar un poco cuál es el propósito, cuál es la justificación que pueblos indígenas son sujetos de ese derecho a la consulta previa. Pueblos indígenas, y eso ha sido un desarrollo importante durante los últimos 2 o 3 décadas, tienen el derecho a su libre determinación. Sin embargo, su forma de libre determinación no se ejerce dentro de su propio Estado-nación, por su propio Estado, sino dentro de estados que no han sido establecidos por ellos mismos. Entonces tienen una situación políticamente hablando desfavorable frente a la nación titular. Por ejemplo, los pueblos indígenas en México viven en México a pesar que formalmente no han sido los sujetos que han formado el Estado mexicano. En otras palabras, el derecho a la consulta, el derecho a ser consultado es un poco un complementario, una lógica complementaria, no tener su estado propio, sino para compensar un poco esa desventaja que no viven en su propio estado. Sin embargo, la consulta previa es una forma de libre determinación que ejercen esos grupos dentro de los estados existentes, ¿no? Dentro de los estados-naciones. Eso es muy importante para entender esos detalles, esos atributos que en general se relacionan con ese derecho a la consulta previa. Uno es libre, eso es justamente relacionado con la idea de libre determinación. Deben hacer decisiones sobre su desarrollo como pueblo, sobre su desarrollo económico, político, social y cultural, y por eso, por ese mecanismo de ser consultados, se supone, por lo menos, que pueden ejercer ese derecho a la libre determinación. Libre significa que no deben ser influidos por violencia,
por actos obligatorios, por presiones psicológicas incluso, para no decidirse libre, ¿no? Dentro de ese marco de referencia, de ese marco institucional. Y previo significa que debe ser en una manera que todavía permite a esos pueblos influir las decisiones que toma el Estado. En otras palabras, cuando esos pueblos no pueden participar en una fase muy temprana en la elaboración de un proyecto o en la elaboración de una norma, tienen mucho menos posibilidades de influir el avance de ese proyecto o el desarrollo de esa norma. Para ser claro, hay dos tipos de consulta. Uno es la consulta legislativa, que quiere decir pueblos indígenas tienen derecho a participar, a ser consultados en cualquier norma jurídica, en cualquier ley, pero también decisión administrativa que afecta a sus derechos. Y lo otro es la consulta en proyectos, que no son actos normativos, sino son desarrollos de proyectos concretos, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de minería, o incluso puede ser desarrollos en materias culturales, sociales, ¿no? También tiene, bueno, ese es un poco lo más importante. No, si te parece bien, René, podemos retomar esta distinción interesante que nos estás haciendo entre legislativa y administrativa, por un lado, y de proyectos, digamos, de infraestructura, etcétera, culturales, en la siguiente pregunta. Por ahora, Liliana, ya nos dijo René cuál es la característica de previa y libre, pero también se habla de que las consultas tienen que ser informadas y de buena fe. ¿A qué se refieren estos requisitos de las consultas? Mira, es importante que ambos, o sea, en realidad estos dos rasgos por los que me estás preguntando, pero también los rasgos previos que ya comentó René. Además me olvidé, entré muy pronto en materia y me olvidé de agradecer que me invitaran a estar aquí, que se hiciera un programa de este tema que sigue estando en la arena pública de discusión y agradecer también y celebrar estar aquí con René, a quien siempre leemos, y con Nayeli, ¿no? Bueno, regreso. Estos rasgos es importante que se piensen, así como todo el desarrollo de la consulta desde un punto de vista intercultural. Y entonces lo menciono porque tiene particular relación con estos rasgos que me preguntas, que es informado. Informado quiere decir que no es un procedimiento formal solamente donde el Estado meramente para cumplir un requisito se acerca y les hace un cuestionario o unas preguntas. Quiere decir que tiene que, antes de que la celebración de la consulta ocurra, tiene que informar de manera adecuada y de manera asequible en términos lingüísticos, en términos técnicos, ¿no? De que no sea una información técnica indigerible o inhóspita para la comprensión local. Significa que tiene que proveer de toda la información y de todos los insumos que permitan comprender a profundidad las consecuencias, la implicación de esa medida legislativa o de ese proyecto, ¿no? O de esa política pública. Entonces, no solamente es una cuestión de mostrar información de manera unilateral, sino que tiene que tener estos rasgos y me preguntabas por la buena fe también, ¿verdad? Así es. Y los rasgos están estrechamente ligados. Y además, esta provisión de información, además de cumplir y implicar todo esto que mencioné, también tiene que hacerse de un modo en el que el propósito, como explicaba al principio, sea obtener el consentimiento, pero la disposición de la información que se va a poner que se les va a mostrar a pueblos y comunidades que les afecten, tendrá que ser con
no sesgando la información, no ocultando información que sea importante que conozcan o que les pueda afectar para influir en su decisión. Tanto el Estado, también por supuesto se esperaría que las comunidades, pero la obligación desde el Estado es que esta información la esté dando. Eso significa de buena fe, que sea información verdadera y que sea información no sesgada, que filtre aspectos que debieran conocer las poblaciones para tomar en conocimiento pleno de los significados de esta medida, que los significados de esta medida implican. Nayeli, antes de irnos a corte, me gustaría, para cerrar esta primera parte, significa que la consulta además debe ser conforme a procedimientos culturales adecuados y a una pertenencia cultural. Últimos requisitos de la consulta, digamos, que me gustaría abordar antes de irnos al primer corte. Muchas gracias, Roberto, por la pregunta. Creo que es una pregunta muy importante y me da mucho gusto que yo tenga el chance de contestarla. Y voy a continuar con lo que decía Liliana, ¿no? Que buscan las consultas, y ahí voy a disentir un poco de René. Yo no creo que haya dos tipos de consultas, ¿no? Yo creo que hay una variedad inmensa de consultas o de tipos de procedimientos. Tendemos a llamarlas consultas y creo que es un problema que tenemos muy grave, ¿no? En términos legales, ¿sí? Que tratemos de acotar el ejercicio de la libre determinación a un ejercicio de participar de la manera en la que se decide por medio de un protocolo con ciertas características o rasgos, como los llama Liliana, que tú has mencionado. O sea, culturalmente adecuada se refiere a esta obligación que establece el convenio 169, a que todos los procedimientos en los que participas construyendo cierta decisión política, cierta decisión legal, cierto programa de gobierno, cierta ley, todas las comunidades y los pueblos que pueden ser afectados por la medida, puedan participar. Y eso quiere decir que todas las consultas deben llevarse a cabo según las instituciones y los procedimientos que las mismas comunidades han establecido para llevar a cabo esos procedimientos. Eso quiere decir que los protocolos que se acuerdan entre autoridades gubernamentales y autoridades indígenas o afromexicanas participan de manera conjunta y se construyen de manera conjunta con visiones desde las comunidades y a lo mejor también desde el Estado, ¿no? Pero lo que quiere decir es que todos los procedimientos se deben adaptar a las maneras, a las costumbres, a los hábitos, a las leyes, a las normas de las comunidades indígenas que están siendo consultadas o de los pueblos afromexicanos que están siendo consultados. Muy bien. Bueno, pues con esta primera aproximación a las consultas previas, libres e informadas, nos vamos a un primer corte. Les recordamos a quienes nos escuchan que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso platicando en el programa Tus Derechos sobre consulta previa, libre e informada con dos expertas y un experto. Me gustaría retomar la conversación contigo, René. Nos quedamos en la intervención previa, nos estabas explicando desde tu punto de vista, aquí ya Nayeli manifestó su desacuerdo en este punto, pero que para ti hay, digamos, dos grandes rubros, legislativa y administrativa, por un lado de la consulta y la otra es sobre proyectos. Me gustaría que terminaras de explicarnos eso. Y por otro lado, también preguntarte, que nos explicaras al auditorio, ¿qué pasa cuando una consulta no se lleva con estos requisitos a los cuales ya nos referimos en el primer bloque? En verdad es una pregunta muy importante, pero también un tema muy difícil, porque no hay una unanimidad jurídica en relación a las consecuencias de una consulta que no fue realizada según esos criterios. Eso depende mucho si la consulta es definido en un estado, en un orden jurídico nacional, como parte del bloque de los derechos fundamentales o solamente como un requisito administrativo. Según mi opinión y según muchas opiniones de juristas, creo que la consulta protege un derecho fundamental, incluso un derecho fundamental muy importante, que es la libre determinación. Sin embargo, por ejemplo, hace 2 meses se dictó una sentencia en Perú que declaró
la consulta no como un derecho fundamental, somos una medida administrativa solamente. Y en este caso, la consecuencia de una consulta erróneamente realizada con vicios, ¿no? No significa necesariamente que el proyecto que ha sido consultado es declarado como nulo. Eso sería la exigencia cuando decimos la consulta es un requisito fundamental para justificar el avance de un proyecto que había sido consultado, que ese proyecto tiene un vicio tan grave, ¿no? en su construcción jurídica que se debería declararlo como nulo, pero sin embargo esa práctica no ocurre en la mayoría de los casos. Eso quiere decir que algunas veces, y hubo un caso muy famoso en Colombia, por ejemplo, donde fue comprobado que la consulta del proveedor UVA no ha sido realizada de forma culturalmente adecuada. Eso quiere decir que fue hecho en una forma muy formal. El grupo indígena afectado no pudo participar según sus criterios culturales. Y en ese caso, la Corte Constitucional de Colombia declaró la licencia ambiental que se ha sido producido después de esa consulta como nula, y el proyecto fue prácticamente paralizado, ¿no? Jurídicamente hablando. Pero en otros casos no es así. Yo creo depende también mucho de la relevancia que tienen los criterios que han sido consultados. Yo creo una pregunta muy relacionada con ese tema es la pregunta: ¿qué pasa con los resultados de la consulta, ¿no? ¿En qué sentido debe el Estado reconocer el rechazo que tiene, por ejemplo, un grupo indígena a un proyecto? Y aquí se ha desarrollado una visión jurídica, una jurisprudencia jurídica también a nivel interamericano, que dice: mientras más grande son los impactos que tiene un proyecto, aún más grande debe ser el consentimiento que tiene el grupo tener para ese proyecto. Se quiere decir, cuando los impactos de un proyecto son mínimos, el grado de consentimiento no va a ser tan importante que en un proyecto que es muy grave, que amenaza la cultura, la estructura social de un grupo indígena, que transforma su territorio completamente, que tiene daños ecológicos, ¿no? En este caso, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros tribunales nacionales han dicho que es importante el consentimiento pleno, ¿no? En ese sentido. Si quiere decir, cuando no ha logrado ese consentimiento, el proyecto es evidentemente nulo. Pero esa no es una forma que se aplica en cualquier caso. Pues sobre eso me gustaría volver, sobre el consentimiento. Ya lo había mencionado incluso Liliana en unas de sus primeras intervenciones. Pero bueno, por lo pronto, Liliana, ¿en qué materias se aplica este derecho a la consulta? Por lo menos en México sí lo consideramos un derecho fundamental. De hecho, nuestra Suprema Corte así lo ha reconocido en su jurisprudencia. ¿En qué materias se aplica este derecho a la consulta previa? Mira, el protocolo en 2013, la CDI emitió un protocolo para la implementación de consultas que pretendidamente, pues si bien no tiene el peso de los criterios de la Corte, o no tiene, digamos, la especificidad y el lugar legal, jerárquico legal que una ley, sí hace un desmenuzado de algunos de los aspectos, justamente que vienen de manera mucho más general en la legislación internacional, de la cual pues hace parte el bloque de constitucionalidad a través del primero constitucional de nuestra Constitución, pues hace parte de nuestra normativa interna. Hay tres niveles, dice el protocolo. Hay tres niveles en los cuales, niveles de impacto, podríamos decir, en los cuales no en términos de materia, sino en términos de niveles de impacto, ¿no?
Cuando la medida vaya a aplicar a toda la población del país, ese es un caso, por ejemplo, en el que se tendría que hacer una consulta. Cuando las medidas administrativas o legislativas pudieran afectarlos, es decir, podría haber afectación o no, pero si existe esa probabilidad, tendría que hacerse una consulta. Y cuando la afectación sea, dice, de tal grado que la afectación vaya a ser tan sustantiva, en ese caso el protocolo dice que no es suficiente solamente hacer la consulta, sino que ahí sí tendría que obtenerse el consentimiento. Eso es en términos de la afectación. En términos de materia, pues sería, por ejemplo, cuando implique traslado, cuando sea una medida legislativa que les vaya a afectar en términos de la pervivencia de los medios materiales, de la pervivencia, de supervivencia como pueblo, que sería que afectaran sus territorios, tierras y territorios. Cuando vaya a haber una medida, y puede ser legislativa o administrativa, donde se vayan a almacenar materiales peligrosos en sus territorios, cuando haya planes de desarrollo a gran escala. Pensemos, por ejemplo, estos parques eólicos en territorio oaxaqueño o ahora mismo toda la elaboración de la proyectiva del Tren Maya. Serían pues 2 grandes proyectos a gran escala. Serían ejemplos de casos en los que tendría que realizarse consultas. Y básicamente cuando haya extracción de recursos en sus territorios también, sus tierras y territorios, porque evidentemente sabemos que esto genera impactos sociales, culturales y físicos muy inmediatos en términos de dónde y cómo desarrollan su vida como pueblos. Serían esas básicamente los supuestos que abarcan, pues en general, me parece que estos rasgos, ahí podrían inscribirse casi cualquier tipo de medida, sea bien de reforma legislativa, de una emisión de nuevas leyes o de proyectos y medidas políticas, de políticas públicas. Así es. Esto me conecta con lo siguiente, Nayeli. Digamos, ¿cuál sería la relación de este derecho humano de los pueblos y comunidades indígenas con la protección de sus otros derechos? ¿Hay alguna relación entre estas 2 circunstancias o son independientes? Pero Roberto, ya contestamos esa pregunta, pero me vas a dejar abundar en ella, porque Liliana empezó muy claramente diciendo que este derecho está intrínsecamente relacionado con la potestad, el poder, el derecho a la libre determinación de pueblos indígenas. René abundó sobre él de manera muy clara, ¿no? Una de las razones por las que tenemos este derecho es justamente porque estamos tratando de proteger pueblos y comunidades, grupos de personas, sociedades, que han sido, que se les ha impuesto un sistema de gobierno, un sistema político y un sistema administrativo que implica el manejo del agua, el manejo de recursos naturales, el manejo de sus vidas sociales y como ciudadanos, ¿no? Entonces, este derecho, incluso si tú lees el convenio 169, que es el primer plasme que hay a nivel internacional sobre este derecho que es vinculante, y después ya tenemos las declaraciones del sistema universal, del sistema interamericano del tema. Ahorita tenemos además constituciones estatales que abundan de manera un poco mejor que nuestra misma constitución sobre el derecho a la consulta, y bueno, otros países que han emitido leyes secundarias, etcétera. Pero a lo que voy es que este derecho no es un derecho por sí mismo. El derecho tiene la finalidad de hacer realidad este derecho a la libre determinación. Y de ahí que nosotros, o que yo haya dicho, creo que todos lo hemos dicho, pero que yo haya dicho en el pasado la importancia de que no veamos a la consulta como este mero procedimiento administrativo, ¿no? Sino que lo veamos como este ejercicio de construir con ese otro su realidad, ¿sí? Libre determinación significa determinarte
libremente como una sociedad. Y eso quiere decir que debes construir con el Estado con el que convives esa realidad. Entonces, de ahí que pensemos que las consultas no nada más tienen que ser estos cuestionarios que llegan en determinados momentos, sino que los mismos pueblos pueden producir decisiones que deberían ser tomadas en cuenta y que eso podría y debería ser tomado en cuenta como una consulta. El acotamiento que se ha hecho en la interpretación judicial y política por operadores jurídicos en específico en nuestro país la ha acotado de manera muy específica, pero si tú lees el convenio incluso viene todo el tiempo hay que consultar y coordinarse. Las declaraciones vienen consultar y coordinarse, pero no en el sentido formal o específico, sino en un sentido más amplio de consulta, que quiere decir construyamos con estos otros esa realidad que los afecta todos los días, ¿no? Entonces, sí, claro que está íntimamente relacionado con el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, está íntimamente relacionado con su derecho a su territorio, está íntimamente relacionado con su derecho a una vida de calidad, ¿no? Una vida digna, está íntimamente relacionado con otros derechos humanos con los que viven no nada más por ser indígenas, sino por no serlo, ¿no? Entonces, personas simplemente. Gracias. A ti, Nayeli, algunas de las cosas que mencionó Nayeli nos regresan al tema del consentimiento, René, me parece, que además es un tema, yo creo, digamos, polémico en algunas decisiones judiciales. Hay quien considera que se tiene que obtener el consentimiento después de una consulta, hay decisiones judiciales que no consideran eso, normalmente, digamos, la academia y los estándares internacionales sí lo piden así. Platícanos, ¿no? ¿De cuál es la disputa en ese tema sobre el consentimiento y cuáles son, digamos, con mayor profundidad a lo que yo puedo decir ahora, las opciones que están sobre la mesa? Ok, es un punto clave, yo creo, ese es el punto central, ¿no? Para referirme brevemente al marco jurídico internacional, sobre todo la declaración, ¿no? De los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, exige literalmente el consentimiento pleno de pueblos indígenas, consentimiento previo solamente en 2 casos, en el almacenamiento de sustancias tóxicas en territorios indígenas y en la reubicación. En esas 2 situaciones exige el derecho internacional, o por lo menos la declaración, el consentimiento. En otros casos solamente exige que los estados y los pueblos indígenas intentan llegar a un consentimiento. Eso quiere decir, no, o según las palabras de la declaración, no es una obligación estricta del Estado llegar al consentimiento, sino solamente la intención de llegar a eso. Sin embargo, hay un desarrollo en derecho internacional y también en las jurisdicciones de muchos estados, sobre todo latinoamericanos, que exigen el consentimiento pleno en ciertos casos donde se pueden comprobar impactos graves contra intereses y derechos de los pueblos indígenas. Y eso tiene justamente que ver con la relación entre el derecho a la consulta previa con otros derechos fundamentales. La consulta previa no es un mecanismo en su propio fin, sino la idea es que apoya a los pueblos indígenas defender sus derechos fundamentales. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se construye un proyecto de infraestructura y ese proyecto afectaría sitios sagrados. La unidad que construye ese proyecto no está consciente que afecta a esos sitios sagrados, pero por la consulta se supone, ¿no? Esa es la teoría. Los indígenas tienen la oportunidad de mostrar la afectación de sus sitios sagrados y sobre todo la consecuencia que tendría la destrucción de esos sitios sagrados para su futuro como pueblo, para su religión, para su cosmovisión. En otras palabras, la razón por que ese proyecto debería cambiarse, debería modificarse o incluso debería frenarse, no realizarse, no es la consulta previa como tal, sino el impacto que es comprobado por la participación en la consulta previa. En otras palabras, cuando la consulta previa muestra o comprueba que se violan derechos fundamentales, que se
corre el peligro de iniciar un genocidio o una otra grave violación de los derechos humanos, el Estado no puede seguir con su proyecto. Eso no quiere decir que es consentimiento previo, pero la consulta como tal tiene un resultado que impide al Estado avanzar el proyecto o implementar la norma que está consultada. Creo que eso es muy importante, es dinámica, ¿no? Esa relación entre consulta previa y otros derechos fundamentales y entender que la consulta previa es sobre todo un mecanismo de defender y de aclarar frente al proyecto, frente al Estado, frente al legislador, tal vez también frente a la empresa, esas consecuencias que no hubiesen sido considerado, ¿no? En la planificación de este proyecto o en la elaboración de esa norma. Pues muy interesante y muy importante esta precisión que nos haces. Creo que, digamos, sirve también la consulta como fuente de información sobre las propias perspectivas, digamos, de los pueblos y comunidades indígenas afectados por la decisión. Es momento de hacer un segundo corte. Le recordamos que estamos hablando sobre consulta previa, libre e informada de grupos en situación de vulnerabilidad. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con dos expertas y un experto sobre consulta previa, libre e informada. Particularmente hemos reflexionado sobre los pueblos y comunidades indígenas, sobre la comunidad afromexicana. Liliana, hay una cuestión que debe dilucidarse, debe distinguirse para efectos de que no genere confusión. ¿Cuál es la diferencia entre una consulta popular, digamos, como mecanismo de participación directa, y la consulta previa, libre e informada, que también de alguna medida puede ser un mecanismo de participación, pero tiene sus especificidades y sus características propias que hemos estado viendo en este programa? Creo que esta pregunta, Roberto, tiene un particular peso y ha tenido un desenvolvimiento y un lugar en la discusión nacional, sobre todo a partir de esta administración, de la administración actual de Andrés Manuel López Obrador. Se han desarrollado un par de ejercicios de consulta popular, y yo la verdad siento preocupación que haya una equiparación entre consulta, y porque muchas veces se habla de consulta y creo que en el imaginario social no hay esta distinción entre consulta indígena y consulta popular, aunque pues cada una está apellidada, digamos, como la distinción del ejercicio que implica. Y antes de decir la diferencia, voy a enfatizar en algo que ya han hablado tanto René como Nayeli. Si hay la necesidad, si existe la necesidad de establecer un tratamiento específico en términos de derechos colectivos y también de derechos individuales para un grupo, es porque hay razones de asimetría, de desventaja social y que han sido traducidas en carencia de derechos, en que esas poblaciones no accedan de manera satisfactoria al goce y a la garantía de sus derechos fundamentales. Ha habido una situación histórica de desventaja política, social, económica, que se ha traducido, como ya lo nombra pues algunas instancias internacionales, como pobreza multidimensional, le hablan, ¿no? No solamente es pobreza económica, sino es esta traducción en una desventaja que afecta todas las áreas de su vida, ¿no? El área social, económica, su representación política, ¿sí? Entonces, la consulta tiene que ver con esta necesidad, como creo que avanzaba en su momento también René, de poner las consecuencias de un grupo que de por sí tiene una subrepresentación y ha tenido una marginación y un no acceso a derechos, es la oportunidad, ¿sí? Este mecanismo y este derecho de ejercer su libre determinación y de que estas consecuencias puedan ser traídas a la luz, ¿sí? Entonces, la consulta indígena tiene ese propósito. La consulta popular
tiene otras implicaciones y tiene otro origen, ¿no? Y otro propósito. La consulta indígena es un derecho fundamental, es parte del derecho, del ejercicio del derecho a la libre determinación. La consulta popular es un derecho derivado, digamos, pero no es un derecho ciudadano, ¿no? No es un derecho colectivo. ¿Quiénes son titulares de derechos de la consulta indígena y también para los pueblos, el pueblo afromexicano? Son pueblos y comunidades, son sujetos colectivos. Y la consulta popular, pues son sujetos individuales, son ciudadanos y ciudadanas que iremos eventualmente a ejercer nuestro derecho. Los principios, como ya hablamos aquí en la parte primera del programa, pues son estos de libre, previa, informada, de tener un consentimiento, ¿no? Ese es el propósito, y ese consentimiento tiene que tener estos rasgos, o se espera que te cumpla con determinadas características. A diferencia de la consulta popular, que la consulta popular es realizada no como parte de, o sea, no vemos el proceso, ¿no? En el caso de la consulta indígena, es un proceso donde primero se tiene que informar a la población y eventualmente después de varios segmentos, idealmente varios segmentos donde haya reuniones, donde se informe, entonces después se hace el proceso, se formaliza el proceso de la consulta. Claro. La consulta popular se desarrolla en una jornada y normalmente por las autoridades electorales. Y por último, creo que otro elemento muy importante es que ya en el segmento anterior yo contestaba en qué casos se tiene que recurrir, un Estado tiene que desarrollar consulta con pueblos indígenas, y la consulta popular pues puede ser nacional o regional y tiene otros motivos, ¿no? Otros supuestos de hecho por los cuales puede hacerse medidas que afecten la mayor parte del territorio nacional, dice el artículo 6 claro. de la Ley Federal de Consulta, perdón. No, ya me extendí. Adelante. Y que impacten de manera significativa a la población. Además, tiene que hacerse... sí puede ser vinculante, fíjate que esto es un elemento bien importante porque sí prevé el artículo 5 cuándo puede ser vinculante, y en eso, como ya vimos en el segmento anterior, ni la normativa internacional ni la normativa nacional es categórica cuando habla de vinculante. Sí, que queda claro que son dos procedimientos distintos, pero bueno, creo que es importante también por el discurso, digamos, por la confusión que puede generarse, digamos, en la esfera pública sobre estas dos, digamos, vías de participación que tienen sus propias características. Nayeli, ¿cuáles serían, digamos, las experiencias a resaltar en México? A mí recuerdo ahora la ley de Oaxaca, estábamos mencionando la ley de Campeche, pero también, o la falta, por ejemplo, en Chiapas de esta ley. ¿Qué nos podrías decir sobre ese tema? Creo que ahorita hay un par de, bueno, no hay un par, hay muchísimas más, pero hay varias iniciativas de reforma constitucional en temas de pueblos indígenas. Incluso el Ejecutivo actual hizo un compromiso de mejorar las condiciones legales que se establecen en nuestra Constitución y además, y producir leyes secundarias, y por eso dije legales. Pero nuestra Constitución, creo que uno de los puntos en los que hay un gran llamado desde la población indígena es este reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Y podrás ver que algunas constituciones estatales sí llegan a ese reconocimiento. ¿Y qué quiere decir que a alguien lo reconozcas como un sujeto de derecho público a diferencia de un sujeto de interés público en un país como el nuestro? Pues tienen la diferencia de dos constituciones tan distintas como la chapaneca y la oaxaqueña. Y esa es parte de mi comentario, ¿no? Entonces, no sé, la Constitución oaxaqueña, por ejemplo, reconoce una figura legal, una costumbre indígena como parte de su constitución, un principio constitucional propio, que es el tequio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el hecho de que logres reconocer en la Constitución una participación, una formación, un principio que constituya tu Estado, de alguna manera ya presenta una construcción en común. ¿Estamos de acuerdo?
La Constitución oaxaqueña, la Constitución campechana reconocen como sujetos de derecho público a las comunidades y los pueblos indígenas, ¿no? Y mientras que lo chapaneco de alguna manera es más tutelar. Y lo que quiero decir en palabras comunes es, y voy a leerlo textual porque dije, ¿cómo lo hago más claro? Pero es muy interesante cómo la Constitución dice, el Estado protegerá y promoverá el desarrollo de la cultura, lenguas, usos y costumbres, tradiciones. ¿Sí? De alguna manera es tutelar. Mientras que en Oaxaca o en Campeche lo que se busca es, tú tienes el derecho de proteger y de participar en que tomemos las medidas y las decisiones que hagan que protejamos las lenguas, culturas, etcétera. De alguna manera me doy a entender. Eso es una gran diferencia entre, hablamos de un sujeto de interés público y un sujeto de derecho público, y de cómo puedes participar en el Estado de manera distinta. Sí, claro. México creo que tiene mucho que mejorar, pero creo que ahí hay varias iniciativas que pueden ser muy interesantes, Roberto, ¿no? Y bueno, ahí voy a cerrar. Gracias. A ti, Nayeli. Y bueno, antes de irnos a la última ronda de conclusiones, reflexiones finales, René, en tu conocimiento experto sobre esta materia, ya nos mencionaste algo de estándares internacionales. ¿Qué más nos podrías decir sobre eso? Y sobre todo, me interesaría que nos dijeras, desde mi punto de vista, en el derecho comparado, asómense a esta experiencia en la que si uno está interesado, digamos, en esta materia, puede encontrar buenas pistas para, digamos, tomar decisiones, etc. Muchas gracias. Yo creo, por una parte, hay un consenso, por lo menos en la región latinoamericana, que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta y que las consultas deben realizarse basándose en criterios importantes que son que debe ser previa, debe ser intercultural, debe ser de buena fe, que olvidé, debe ser libre, ¿ya? Sin presiones. Pero cada uno de esos criterios implica interpretaciones, implica distintas maneras de evaluarlo, de definirlo jurídicamente y sobre todo de implementarlo. Se puede decir que cada pregunta básica de la consulta previa de América Latina está en un espacio de disputa en relación a cuándo se debe que consultar, qué se debe que consultar, debe consultarse, quién está consultado, quién está consultando y cuál es el resultado de la consulta. Todos esos son criterios que son manejados, que son realizados en formas muy distintas, ¿no? Y por supuesto, los pueblos indígenas en general y los expertos en derechos humanos tienen otras visiones sobre los criterios por los cuales se debe implementar el derecho a la consulta que muchos estados. Yo creo que el propósito de nuestro encuentro aquí es la sentencia del Tribunal del Tribunal Supremo, ¿no? Sobre la exigencia de dictar una ley, una norma legal en México sobre el derecho a la consulta. Yo creo que es muy importante reflexionar que una ley también puede ser peligrosa cuando limita algunos de esos criterios en un nivel relativamente bajo. En Latinoamérica, sobre todo en el caso de Colombia, pero también en otros eventos, en otras situaciones, hay experiencias muy buenas cuando la consulta no ha sido reglamentada por la ley, sino avanzada por criterios de los tribunales constitucionales y de otras instituciones judiciales, ¿no? Que estaban en cierto sentido mucho más amplio que un legislador que intenta regular el derecho a la consulta de una manera muy baja. El peor ejemplo de ese tipo es Perú, ¿no? En Perú, Perú fue muy orgulloso de tener una ley de consulta previa y según mis
informaciones es todo el único país que tiene una ley amplia, ¿no? Claro. Pero los criterios son muy reducidos, ¿no? Por ejemplo, da lapsos muy estrictos para implementar la consulta. Sí. Y ahora tenemos una discusión en Perú que ese derecho se aplica solamente a grupos que viven en la selva, pero no en grupos que viven en la sierra, porque el criterio del Estado, esos son mestizos, esos no son indígenas, y por Claro. eso no tienen el derecho a la consulta. En otras palabras, una garantía importante se haría cuando se legaliza el derecho a la consulta en México, que las organizaciones indígenas y expertos indígenas tienen derecho a participar, que no es solamente una tarea de las dos cámaras, de las cámaras parlamentarias, sino un proceso de participación, que la misma ley de consulta debe ser consultada y en una forma completamente sustancial. Eso es muy importante, pero si eso no ocurre, ese peligro que se limita que se limitan los criterios de derecho a la consulta en un nivel relativamente bajo, ¿no? Tendremos que hacer otro programa cuando ya se apruebe definitivamente esta legislación general. Por lo pronto nos quedan 4 minutitos para conclusiones, reflexiones finales. Les pido, por favor, muy brevemente en 1 minuto su última reflexión. Liliana, adelante. Ay, qué difícil decir en 2 minutos. Creo que hay dos aspectos en los que, bueno, en todos, hay que poner atención en el desarrollo, pero creo que hay dos momentos o dos ejes en los cuales creo que hay que poner particular atención. Durante la realización de la consulta, uno creo que tendría que hacer la información. El periodo en el que se informa a la población indígena y a la población afrodescendiente, en el caso de México, impone muchos retos en términos de temporalidad de las comunidades versus la temporalidad del Estado, por ejemplo. Las prisas y los requisitos. Me parece que ahí habría que muchos elementos, mucha materia de dónde cortar para precisar y para exigir en este periodo. Y el segundo para mí, tendría que ser en la ley definir específicamente no solamente la obligatoriedad para el consentimiento, sino el veto. ¿Qué pasa cuándo, cómo y qué pasa si la población dice que no? Muy bien. Nayeli, por favor. Pues primero quisiera agradecerles a René y a Liliana, a Roberto, el espacio. Creo que ha sido muy interesante y ojalá que los que nos están oyendo se interesen por el tema. Creo que es un tema en el que todos deberíamos participar. Creo que hay mucha mala información para el ciudadano común y creo que eso es parte de las razones por las cuales no se le prioriza estos temas a nivel de gobierno, a nivel legislativo. Pero yo quisiera cerrar retomando parte de lo que dijo René, ¿no? De que no siempre la ley es la respuesta. Y más cuando estamos hablando sobre cómo comunidades indígenas necesitan decidir para sí mismos su desarrollo y las condiciones para cambiar, crecer, transformarse según sus propias visiones y creencias. Y entonces, yo quisiera cerrar con esa reflexión, con la reflexión de la necesidad de más legislación o de más ley en un ámbito que desde ellos podría salir, ¿no? Desde las comunidades afromexicanas e indígenas debería salir cómo regular este ámbito y no del Estado, ¿no? Y entonces creo que hay una intención fuerte, ¿no? de poder acrecentar las oportunidades de participación. Sin embargo, sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos con cómo la ley ocupa espacios normativos que podrían estar ocupando las mismas comunidades para determinarse libremente. Claro. Pues muchas gracias. Y René, brevísimamente nos queda 1 minuto, por favor. Sí, yo quiero solamente subrayar eso, que la ley como tal no es la respuesta, depende mucho cómo es la ley, pero yo creo en una sociedad que se fundamenta en el pluralismo jurídico. También se debe aplicar ese criterio de pluralismo a ese tema de la consulta. Yo creo que los pueblos indígenas han desarrollado sus propias formas de participar, sus propios criterios, y yo creo el Estado
no solamente puede reconocer eso, sino debe reconocer eso como derecho fundamental, como parte de la libre determinación de los pueblos indígenas. Pues muchas gracias a las tres, a René, por haber aceptado la invitación. Fue un programa muy rico en contenido. En lo personal he podido aprender mucho del tema. Y bueno, recordarles a quien nos escucha que este programa se hace en colaboración entre la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta la próxima.